¿Alguna vez te preguntaste qué pasa dentro de tu cerebro cuando duermes, cuando te mueves, cuando sientes miedo, cuando te enamoras o cuando te enfermas? El cerebro es el órgano menos conocido y más misterioso del cuerpo humano. En este espacio, especialistas, pacientes, expertos y en general, personas que tienen algo que contarnos sobre este fascinante órgano se sentarán a conversar de forma clara y cercana. Esto es Hablemos del Cerebro, podcast del Hospital Neurológico de Colombia. Bienvenidos. Hola, en nuestro podcast de hoy vamos a hablar del cerebro y de la cirugía de epilepsia. Soy Julián Carvajal, neuropsicólogo, y hoy me acompañan Luz Marina y Fernando. Son los padres de Laura, quien tiene un diagnóstico de epilepsia. Laura tiene el día de hoy 28 años y a los 12 años se le diagnosticó una epilepsia focal del lóbulo temporal. Muchas gracias a los dos por acompañarnos. Con mucho gusto. Mucho gusto, doctor. Bueno, para iniciar esta conversación es importante dar una corta explicación acerca de qué es la epilepsia del lóbulo temporal. La epilepsia del lóbulo temporal es una condición neurológica donde un área del cerebro, específicamente el lóbulo temporal, genera descargas eléctricas anormales, provocando síntomas de tipo comportamental, cognitivo, en otras palabras, provocando crisis epilépticas. Vamos a comenzar esta conversación con la edad de 12 años de Laura. Ese fue el momento en el que ella comenzó con su condición de salud. Entonces quiero que me cuenten si ustedes recuerdan esa primera crisis y me gustaría saber cómo vivieron ustedes eso como padres. Bueno, sí, fue muy duro porque Laura estaba en un colegio de monjas, tenía su grupito de amigas con las que venía estudiando desde maternal, y de repente empezó a tener unos sueños que eran vividos. Ella lo llamaba unos déjà vu y yo le decía que eran angelitos, que no le diera miedo, que eran angelitos. Siguió con esa situación y después de que le pasaba un déjà vu, ella dormía todo el tiempo. Empezó a tener fallas académicas, ella era una niña muy buena estudiante y mientras estaba en ese proceso empezó a disminuir las notas académicas. Fue muy duro para nosotros como padres porque tampoco entendíamos qué era lo que estaba pasando y empezamos a consultar no especialistas en el tema porque no entendíamos qué estaba pasando, sino a médicos generales, en donde prácticamente el diagnóstico era no, es el paso de la preadolescencia a la adolescencia, que es muy difícil porque el cerebro se está reacomodando. Al reacomodarse el cerebro, entonces va a presentar ciertos eventos, va a presentar cierta rebeldía, va a tener más sueños, va a dormir más, pero es simplemente mientras empieza como todo ese proceso y se reacomoda del todo, ya a una edad de 14, 15 años. Pues a mí particularmente me pareció raro, pero dije, bueno, sigamos como tranquilos con el tema. Pero seguíamos como pensando mucho porque ella era demasiado juiciosa y ella tampoco se entendía. Esa primera crisis no la vivimos nosotros, la vivió ella en el colegio porque tenía una exposición y ella siempre nos exponía primero a nosotros porque además le encantaba exponer, siempre hablaba en público y llegó llorando ese día porque no comprendía qué le había pasado, se había perdido, que ella no había sido capaz de hablar, que había balbuceado y que todo el mundo se había reído. Y la profesora la regañó y la sentó con fuerza cogiéndola del brazo. Le dijo, usted no está sirviendo para nada, usted se está volviendo una niña parrandera. Y ella llora y decía, mami, no comprendo qué me está pasando. Y para nosotros fue muy duro porque no entendíamos tampoco qué estaba pasando. Esa fue la primera crisis de ella y donde vino todo un proceso de crisis, todo un proceso de acompañamiento de nosotros y también de sufrimiento porque además de no comprenderlo, para nosotros era muy duro la sociedad, la familia, los amigos y verla a ella que se estaba volviendo una niña sola, encerrada en sí misma. Sí, pero antes de eso, ¿por qué no continuamos en la institución educativa? Que respetuosamente es un llamado de atención a las instituciones y no tienen por qué conocer todas estas variables de un
digamos, de cuando está ocurriendo un evento epiléptico a una de sus alumnas. Pero hombre, yo creo que desde el gremio de ustedes, los neuropsicólogos, podrían acercarse a estas instituciones educativas y generarles esos elementos para que detecten esas señales de alertas tempranas frente a las alumnas que pueden estar padeciendo una situación de esas. Pero digamos que ese fue el primer foco o la primera evidencia de lo que estaba pasando. Pero se ratificó fue cuando estuvo en una consulta médica. Sí, posteriormente. Con el endocrino. Con el endocrino, que la vio pues como con un episodio y le dijo, oiga, venga, esto no es normal. Pero antes de eso, bueno, Julián. Ya quedamos ahí con el colegio, sí. Muy respetuosamente esa invitación para instituciones educativas, porque es que, hombre, Laura llegó en un momento dado en que para unos exámenes finales o para un estudio se iba por allá a un salón, la enclaustraban, que allá era allá donde debía recibir casi que las instrucciones y terminar sus estudios. Fue muy duro, a mí me dio supremamente duro que le hubieran dado por perdido ese año. Yo no quería que saliera de esta institución porque es de mucho prestigio en la ciudad, pero la llevamos a otra institución y lo primero que dijeron allí el cuerpo docente fue que estaban gratamente sorprendidos, pero con los conocimientos académicos de Laura. Yo, pero ¿cómo así? Laura no está para que esté en este grado. ¿Qué grado pasó? A noveno. Ella no está, ella no debió haber perdido noveno, sino seguir a décimo. Le hicieron una cantidad de evaluaciones, hubo una reunión con el cuerpo docente y la pasaron al nivel que le correspondía. Allá terminó una institución educativa donde la enseñanza es muy personalizada, muy centralizada, y llevábamos una ganancia, que ya conocían cuáles eran los antecedentes recientes médicos de Laura, y pues terminó a feliz término los estudios secundarios en esta institución educativa. Antes de llegar a todo eso, ¿cómo fue el proceso? Consultamos varios médicos generales, como le dije ahora, e incluso fue muy duro porque también nos recomendaron una médica y la llevamos allá, y en presencia de la médica le di un evento y la médica se paró como si le estuviera haciendo un exorcismo. Por los clavos de Cristo te ordeno a que te salgas de este cuerpo. Y yo, ¿qué es esto tan raro? Listo, salimos de ahí, no terminamos la consulta. Esa no me tocó. No, a ti no te tocó. No terminamos la consulta y le dije, vámonos a tomar el algo, y nos fuimos para un centro comercial a tomar el desayuno, a desayunar 10 de la mañana. Y estando en el desayuno, le di otro evento. Y en ese evento, todo el mundo se paró, puras señoras de edad, y nos dejaron solas. Y muy resbaladito, una me pasó un papelito y me dijo, Dios está contigo. Y en el papelito decía, padre, fulanito de tal, exorcista. Entonces yo dije, por Dios, ¿qué es esto? ¿Será que de verdad sí tiene algo y yo no me he dado cuenta, no nos hemos dado cuenta? Entonces, ante el desconocimiento y ante el susto de nosotros estar enfrentando una situación que tampoco manejábamos, dijimos, no, empecemos como a investigar más del tema, con quién hablamos. En ese momento se le presentó otra cita, ella estaba también subiendo de peso, teníamos cita con un endocrino, todavía incluso es médico permanente de Laura, y hablando con él, a ella le dio el evento. Me dijo, ¿hace cuánto le está dando? Le dije yo, doctor, eso es que por el paso de la preadolescencia a la adolescencia. Me dijo, ¿quién te dijo eso? Le dije yo, pues ya van como 2 o 3 médicos. Dijo, no, por Dios, déjamela. Y empezó a hacerle preguntas y empezó a notar absolutamente todo detalladamente, lo que pasaba con los ojos, lo que pasaba con los labios, que hacía chupeteo, la bendición, porque ella se echaba muchas veces la bendición, el color de la piel se ponía muy pálida y los labios muy morados. Entonces dijo, ¿cuántas veces le está dando en el día? Varias. Si hoy le vuelve a dar, presentas este papelito y hablas con un neurólogo y dile que yo lo mando, que fue en mi presencia y que este es mi diagnóstico. Ese día se le presentó tipo 3 de la tarde, llegamos a la clínica Las Américas, allá estábamos ya esperando como el diagnóstico, estuvo internada una semana
y la diagnosticaron con epilepsia, le hicieron pues todos los exámenes, le hicieron resonancia, le hicieron una telemetría y ya el diagnóstico fue epilepsia y empezamos como todo ese proceso. Pero con la medicina que le recomendaron, que le empezaron a aplicar, ella no controlaba las extremidades, se caía. Sí, quiero hacer un señalamiento ahí a lo que ustedes mencionan y son dos asuntos muy frecuentes en pacientes con epilepsia. Uno de ellos es el desconocimiento de otras personas acerca de la condición, atribuyendo causas de tipo religioso, místico, como fue el caso de Laura o de los profesores de Laura en ese momento. Y segundo, un tema de estigmatización, ¿sí? Donde la docente pues considera que la razón de que Laura no haya rendido en la exposición fue otra, diferente pues a una condición médica, a lo que vivieron cuando las otras personas se alejaron de ustedes cuando estaban en la cafetería. A mí me gustaría saber, en ese momento, siendo Laura tan joven, ¿ustedes cómo le explicaron a ella el diagnóstico o la condición? Nosotros no se lo explicamos, se lo explicó el mismo médico. Y en una de esas visitas, porque durante toda esa semana el médico iba y la consultaba a las 4 de la mañana, ella no estaba alerta porque toda la noche también convulsionaba. Entonces le dije a una sobrina que es médica, estaba empezando a hacer su especialización en ginecobstetricia, y dijo, no, tía, venga, yo las acompaño, porque es que para que el médico, porque si Laura tiene ese diagnóstico no la deberían estar chequeando tan temprano. ¿No será que te parece? Y yo, no, ¿cómo me va a parecer? Nos acompañó una noche, precisamente llegó faltando un cuarto para las 4 de la mañana y desde la puerta hizo la consulta. Nos dijo, tía, no, consulten otros neurólogos. Empezamos el proceso y empezamos con otro neurólogo. Él le mandó otros exámenes para corroborar el diagnóstico y empezamos con él todo ese proceso. Y la primera pregunta fue, él fue el que le explicó. Y ella lanzó la pregunta, ¿me pueden operar? ¿Voy a mejorar? Él dijo, no, tu falla es muy profunda y no hay que esperar el desgaste. Y aparte de eso, que en la clínica fue una lucha muy fuerte para nosotros. Aparte de tratar de aceptar esto, era como Laura, era como un conejillo de indias. ¿Por qué? Porque era cantidad de medicamentos y llegarla a ver que caminaba y perdía el equilibrio, perdía movilidad en una pierna. Nosotros decíamos, por Dios, nosotros no somos galenos, pero eso le está afectando notablemente. Entonces, casi que en algún momento nosotros como tomar la decisión de quitar ese medicamento porque era un medicamento que la estaba afectando en toda su parte motriz y seguir con otro médico y ese otro médico enviarle un medicamento, el otro, o sea, fue un tema muy complejo la parte de los medicamentos. Sí, de hecho sabemos pues que Laura tiene un diagnóstico de una epilepsia de difícil control o de difícil manejo. Y fue por esa razón que a los 17 años se le practicó la primera cirugía de epilepsia en el hospital neurológico. Recordemos que esa cirugía de epilepsia consiste en resecar o en extraer el área que está provocando las crisis. A mí me gustaría saber, cuando les hablaron a ustedes por primera vez de la opción de cirugía, ¿qué sintieron, qué pensaron en ese momento? ¿Cómo recibimos la noticia? Pues si a mí me ponen a tomar la decisión, yo creo que en estos momentos no lo hubiera tomado todavía. Pero fue esa capacidad de tomar decisiones desde temprana edad por parte de Laura. Como dijo María ahora, esto se puede operar. Cuando le dijeron, hay que operar, Laura dijo de una. Y el doctor Trujillo nos dio también mucha seguridad cuando nos dijo, no, nosotros hemos hecho más de 1000 cirugías, tranquila, y yo he operado a mucha gente. Yo no pregunté cuáles habían sido exitosas, ni mucho menos, no me atrevía a preguntar eso, pero nos fuimos convencidos de que todo sería un éxito y de que si Laura estaba convencida de lo mismo, pues vámonos para adelante. Y así fue. La decisión fue entre los tres, pero a Laura, a pesar de que tenía ya 17 años, le dijimos, Laura, tú ya tienes 17 años. Tu decisión es importante. ¿Tú qué dices? Y dice, yo no me quiero desmejorar, yo quiero ser consciente de todo y yo quiero ser alguien en la vida.
yo me quiero operar. Es decir, hubo como una aceptación de la cirugía de parte de los tres. Sí. Evidentemente pudieron aparecer temores, pero era más una confianza como en el equipo médico y en esta opción que había. Cuando vemos pacientes que son candidatos a cirugía de epilepsia, es un temor que aparece con mucha frecuencia cuando se habla de una cirugía cerebral. Quiero que ustedes me cuenten ese día de la cirugía, ¿cómo lo vieron ustedes como padres? ¿Qué recuerdan de ese día de la operación de Laura? Doctor, voy a corregir, el doctor Jaramillo. Doctor Jaramillo. Yo ese día, a mí nunca se me va a olvidar, por ahí un tercero, cuarto, quinto piso del Instituto Neurológico de Colombia. Yo lo único que hice fue con Mari sentarnos allá. Y cuando empezó la cirugía, nos fuimos, yo me fui para la Metropolitana a rezar. Y yo no quería estar con nadie, sino conmigo mismo, con Laura allá en el quirófano y Marina. No quería estar con nadie. Y quería que eso pasara rapidísimo, rapidísimo, porque ya después viene la angustia cuando salió el doctor y que no, nos fue muy bien. Ella al menos ya esperemos que reaccione. Después entra el médico, no, ya reaccionó, me reconoció, o sea que está viendo. No, ya los miembros inferiores le están funcionando. No, ya los miembros superiores le están funcionando. O sea, eso era digamos, un reto tras reto y yo dije, bueno, ¿cómo le va a ir? ¿Cómo le está yendo? ¿Cómo le fue? La verdad, pues, un tema súper estresante, pero también confiábamos que con la ayuda de Dios y la Virgen, pues todo iba a salir muy bien. Y obviamente, pues, con la experiencia del cuerpo médico y de la institución. Yo siempre tuve la esperanza y la seguridad de que le iba a ir muy bien. Y mientras Fernando se iba para la iglesia, yo dije, no, yo me quedo aquí en primera línea, yo quiero estar acá. Pase lo que pase, quiero estar acá, por si me necesitan, lo que sea, yo tengo que estar acá. Y de ahí no me moví. Siempre en esa silla, expectante a ver si de pronto no necesitaban, a ver si de pronto me llamaban que necesitaba sangre. Pues uno se va empeliculando y dice, bueno, si me necesitan para cualquier cosa, yo ahí mismo corro. Y se demoró, para mí ese tiempo sí se hizo muy largo, pero cuando ya vimos venir al doctor Jaramillo, lo primero que yo le miré fue la cara y yo lo vi con una sonrisa gigante. Y yo dije, le fue bien. Y ahí mismo nos fuimos, no dejamos que él llegara, fuimos al encuentro de él y dijo, nos fue muy bien, nos fue muy bien. Entonces ya hay que esperar. Pero hay que esperar ya la reacción. Sí, sí, ya hay que esperar. Pues, un proceso. Es un proceso. Incluso iba para cuidados intensivos. Y la expectativa era que iba a quedar en cuidados intensivos 2-3 días, varios días. No, ese mismo día ella, cuando despertó, ella pidió agua, tenía sed, y dijo, vámonos ya para la casa. No me puede ir para la casa ya, ¿cómo así? Al menos tiene que quedar aquí hoy. Creo que fue al otro día que incluso nos fuimos para la casa o a los 2 días. Eso fue una cosa muy rápida. Fue muy rápido. Una alta rápida entonces. Sí. Bueno, entonces Laura tuvo esa cirugía de epilepsia a los 17 años de edad y cuando tenía 19 años, es decir, 2 años después de esa cirugía, ella presentó una recaída. Intentaron desmontarle los medicamentos anticrisis y volvió a presentar uno de esos episodios. Quisiera saber ustedes qué sintieron en ese momento emocionalmente, cómo fue vivir esa recaída de Laura después de 2 años sin crisis y habiendo pasado ya un tiempo después de esa cirugía. Ay, Julián, fue muy asustador porque fue la forma, estábamos viendo un partido de fútbol los 3 en la cama y tú te paraste a algo, no sé a qué, y yo me quedé con Laura y ella se empezó a ahogar, como si no le estuviera pasando el aire por la garganta. Y otra vez totalmente ida, y la reacción mía fue pararme en la cama y pararla a ella y gritarle, sacudirla. Ahí mismo llamamos al doctor Andrade. Pero ahí usted sabía que le estaba dando una crisis o pensó que era otra cosa. No, yo no me imaginé como nada, yo no entendía qué estaba pasando, pero nos sentamos qué fue eso y porque igual quedó cansada. Ella quedaba desmadejada como si hubiera corrido una maratón completa. Otra vez se quedó dormida y nos pusimos a conversar. Es que no es normal, llamemos al doctor.
Y ahí mismo llamamos al doctor, eso fue un domingo, tú le describiste todo el evento y él ahí mismo nos dijo, se me vienen para acá mañana a primera hora a cita, quiero evaluar la situación. Y empezamos otra vez con el proceso y otra vez, pero ya incluso la droga se la habían desmontado hacía un año. ¿Y qué Ya. sintieron ustedes cuando ya les confirmaron que era una recaída? Una frustración Uy, no, gigante. una frustración la tremenda. Sí, porque Laura estaba muy independiente, conduciendo, se llevaba el carro para la universidad, totalmente independiente, y llegar a decirle a una chica de estas, primero te quito el carro, vas a entrar a depender de nosotros o de un tercero que te transporte, eso fue para ella muy traumático y para mí también, para nosotros también fue muy traumático porque es coartar la independencia de una persona tan joven. Entonces dijimos, bueno, continuemos, ahí vuelve a resurgir Laura, vamos con toda, ¿qué hay que hacer? Hay otra segunda cirugía, otra segunda opción. Entonces nuevamente entra Laura con su rol protagónico a tomar decisiones. Lo que pasa es que no le ha tocado fácil. Está tomando decisiones desde antes de ser mayor de edad. Bueno, ahí qué más continuó. A mí me gustaría saber cómo, si bien en ese momento sintieron frustración, sintieron temor por la pérdida nuevamente de independencia y autonomía de ella, ¿qué les ayudó como a mantener la esperanza de que las cosas finalmente iban a salir mejor a pesar de esa recaída? La fe. Y es lo que siempre le hemos dicho, no se puede perder la fe, no se puede perder la esperanza, hay que luchar por conseguir lo que se quiere. Y esa ha sido una característica de Laura, ha sido muy resiliente. Y ella decía, es que si yo no voy a ser autónoma, si yo no voy a ser capaz de lograr lo que yo quiero, mami, entonces yo preferiría no vivir. Entonces le decíamos, no pienses así, piensa en que vas a salir adelante, en que todo va a estar muy bien y que simplemente esto es un proceso y es una piedrita más que tienes que quitar del camino para que las cosas vayan mejorando. Pero fue un dolor horrible, fueron muchas noches sin dormir, muchas noches sin dormir. En Laura la constante es asumir retos y no claudicar ante los sueños. Entonces eso le da a uno mucho oxígeno. Entonces vamos para adelante. Entonces, Laura, en esa segunda cirugía puede haber un problema de lateralidad funcional, como lo llaman ustedes. Ya decía, vamos para adelante, eso se mejora en 6 meses. Laura, pueden ocurrir otras cosas más graves, vamos para adelante. ¿Ves? Entonces, yo creo que cuando un paciente asume esa actitud, digamos que eso va en beneficio de su propia salud. Y también para la salud mental de nosotros, a acompañarla a que tome esas decisiones, pues es mucho más sencillo, porque Laura en estos momentos podría ser, como hemos hablado en muchas oportunidades, podría estar ahí, no terminó el bachillerato, no hizo nada, pues porque aquí ella no tomó decisiones, no la apoyamos, no la pasamos, fue teniéndole lástima, y eso no es de tener lástima a la gente. Porque ahorita Fernando nos mencionaba una segunda cirugía. De hecho, fue lo siguiente que ocurrió con la condición de salud de Laura. A los 19 años tiene la recaída en el desmonte de la medicación y a los 26 años nuevamente entra a ser candidata a una cirugía de epilepsia. ¿Cómo tomaron ustedes nuevamente la opción de una segunda cirugía? ¿Qué sintieron en ese momento? ¿Creen que fue más difícil que la primera vez o cómo lo vivieron? Julián, yo creo que yo soy muy optimista y Laura incluso para esa decisión me dijo, mami, si fueras tú, ¿qué harías? Y yo le dije, yo me opero. Yo creo en la ciencia, tengo fe, tengo esperanza y sé que vas a salir adelante. Hay que intentarlo. Y nunca te hemos detenido y nunca te hemos tenido lástima. Siempre te hemos dicho que eres capaz de lograr todo. Este es otro paso más. Pero con mucho susto. Había que decírselo, pero con un susto impresionante por los riesgos que habían. Los riesgos de cualquier cirugía normal, más los riesgos de que era algo muy profundo en el cerebro. Yo la verdad estaba más tranquilo. ¿Por qué? Porque ella tenía conocimiento de causa. Porque estaba haciendo la maestría en neuropsicología en el CES.
ella se empeñó en conocer a profundidad el cerebro, su cerebro, y las cosas de la vida se encontró por allá en un congreso de neuropsicología con el doctor Jaramillo, que la había operado, y se fueron dando las cosas. Y era muy bonito cuando llegábamos a las citas con el doctor Jaramillo y hablaban casi que en el mismo lenguaje. Y el doctor Jaramillo, me acuerdo mucho que dijo delante de otros profesionales, mencionó, hombre, vea qué orgullo, una persona con epilepsia hasta donde ha llegado, terminó su carrera en psicología, ya está en una maestría en neuropsicología. Entonces eso a mí me dio mucha tranquilidad, porque ella sabía todos los riesgos, conocía todos los riesgos. Entonces vamos para adelante. Aquí me gustaría explicar que esa segunda cirugía de Laura fue diferente a la primera, porque en la segunda cirugía, en un primer momento le implantaron unos electrodos dentro del cerebro, y con esos electrodos, que ya estuvo varios días, se logró determinar el punto específico donde venía la epilepsia. Y ya en un segundo momento se hizo la resección de esa zona cerebral. Entonces la segunda cirugía fue de mayor complejidad. Mayor complejidad. En ese momento, ¿hubo acuerdo entre ustedes respecto a la decisión, o hubo algún punto en el que no estuvieron, no tuvieron opiniones en común? Es que yo creo que nosotros ni conversamos, sino que con la mirada y con el acontecer de toda esa situación, nosotros como que nos íbamos. Sí. Sí, como que como padres nos hubiéramos sentado y hubiéramos dicho, no le hagamos esta cirugía, no la apoyemos. Nunca hubo esa conversación, nunca la hubo. Pero con Laura sí, porque a Laura sí le preguntábamos mucho, con el conocimiento que ella tenía de todo su proceso, ya estando en neuropsicología, porque además a ella le gusta estudiar mucho, ella estudia permanentemente, y mirando ella misma su caso, yo le decía, ¿tú qué quieres? ¿Y tú qué dices? Me dice, no mami, yo me quiero arriesgar. Pueden haber muchas cosas, muchos riesgos, pero yo sí quiero ser totalmente independiente, yo quiero volver a manejar, a ella le encanta manejar, yo quiero volver a manejar, yo quiero totalmente ser independiente, yo quiero ser alguien en la vida y me quiero arriesgar. Entonces nosotros dijimos, bueno, sí, ella toma la decisión, ya es adulta, la decisión es de ella y la vamos a apoyar. Y así fue. Esa primera cirugía fue un lunes cuando le aplicaron los electrodos, y ya la otra cuando le hicieron la resección fue al viernes siguiente. Sí, ella estuvo 5 días con electrodos dentro de su cerebro, sí, para poder determinar la zona donde estaba sí, la epilepsia. Totalmente, y a esto se le sumaba una situación adicional que Laura tenía y estaba en observación por el tema del azúcar. Entonces era otra situación que también lo ponía a uno como a pensar bastante. Tiene que tener mucho control del azúcar, se conversaban entre los médicos, ella también se monitoreaba permanentemente. Claro, pues que la preocupación era de nosotros, porque yo me acuerdo que el doctor Zapata, si no estoy mal, dijo, no, lo del azúcar, eso es lo de menos, pues igual ese azúcar se le descontrola en la cirugía y ya tenemos la forma de tratar a los pacientes. Eso es como que el día a día, así, pues independiente del cuadro de médico de Laura en torno al azúcar. Bueno, entonces vamos a hablar un poco del presente. Hoy en día Laura tiene 28 años, como ustedes mencionaban, ella hizo su carrera universitaria, posteriormente cursó un posgrado, una maestría en neuropsicología, y Laura ha hecho, digamos, un recorrido académico en relación a su condición de salud. Ha participado en congresos nacionales, internacionales de epilepsia. Su trabajo de grado del posgrado también fue en relación a epilepsia. Y hoy en día Laura también pertenece incluso a asociaciones relacionadas con esta condición de salud, y es una profesional pues que trabaja de manera independiente. Hoy en día, ¿ustedes qué sienten al ver estos logros de Laura, estos alcances académicos, y ver cómo ella, digamos, recorrido este camino en relación a ese interés por conocer su condición de salud, por estudiarla, por investigarla? Ese es el resultado de haber asumido los retos y luchado por los sueños. Y falta mucho por recoger. Anecdóticamente,
en días pasados yo la invité a un congreso. Hombre, ¿qué va a hacer una psicóloga o una estudiante de neuropsicología, porque era estudiante, en un congreso de auditores y revisores fiscales? Entonces yo la llevé, fuimos por allá, estuvimos en el Chocó y allá fue expositora hablando del control desde la parte neurológica y la gente quedó fascinada. Entonces eso a Laura también le dio mucha seguridad y bueno, es como un tema anecdótico. Ahora Laura está con su vida normal, está como todo profesional recién graduado tratando de abrir espacios en el mundo laboral, en el mundo profesional. Hay un sueño muy bonito que Laura tiene y es lograr hacer como una subespecialidad en epilepsia, hacer escuelas de verano o cursos en otros países sobre epilepsia. ¿Qué sienten ustedes ahora que ella les manifiesta como esos sueños incluso de salir del país, de especializarse por fuera? ¿Cómo les hace sentir eso hoy en día? Hemos recibido bendiciones, qué pena. Recientemente una prima que vive en el extranjero, nena, nos dijo, venga, si Laura quiere estudiar aquí, yo la cojo como si fuera mi hija, yo no tengo ningún problema. O sea, yo creo que las puertas se van abriendo. Nosotros somos bendecidos, definitivamente somos bendecidos, tenemos mucha fe y yo creo que Laura no está sola y tampoco nosotros estamos solos. Julián, yo por Laura siento mucha admiración y yo se lo repito mucho a ella, porque ha sido muy resiliente, ha sido muy valiente, tiene mucha disciplina. Ella, recuerdo que el doctor Andrade, dentro de sus primeros diagnósticos antes de la primera cirugía, le dijo, Laura, tú debes hacer deporte, eso es parte de tu salud para que el cerebro oxigene. Laura ama el deporte, ella es sagrado con su deporte, estudia todos los días, es muy rigurosa con sus horarios. Entonces yo con Laura siento mucha admiración porque ha logrado hacer lo que hasta el momento se ha propuesto. De pronto en algún momento se le han dificultado ciertas cosas, pero ella sigue para adelante y no frena. Ella dice, esto es un obstáculo más, pero los obstáculos yo los quito del camino y sigo adelante. Y cuando ella manifiesta, yo quiero seguir estudiando y quiero, mami, hacer otra maestría en epilepsia, hágala. Yo quiero también estudiar sobre autismo, estúdielo. Yo quiero ir a otro congreso internacional que va a ser en tal parte, hágalo. Yo pienso que nosotros como papá en todo lo hemos apoyado. En todo la hemos apoyado porque sabemos que es como el sueño de ella, es el resultado que ella quiere obtener de todo su esfuerzo, a pesar de que ha tenido una condición con la que ha tenido que batallar mucho. Sí, ha sido pues un apoyo total y bueno, Sí. la unión familiar le ha ayudado también mucho a ella. Y justamente quiero que intentemos transmitir ese mensaje. En este momento, ¿ustedes qué mensaje le darían a otros padres o a otras familias que tienen a uno de sus miembros, en este caso uno de sus hijos, con un diagnóstico de epilepsia o que recién recibieron ese diagnóstico? ¿Qué mensaje les darían ustedes a ellos? Doctor, primero yo quiero dar unos agradecimientos, pues cuando uno empieza a hablar o a hacer referencia a médicos, yo creo que cometí un gran error porque se le escapan algunos, pero luego de la cirugía de Laura, hombre, le abrieron las puertas para estar en una cirugía. El doctor Zapata estar en el quirófano, ahí observando la cirugía de lo que a ella misma le hicieron. Eso yo creo que no lo viven pocas personas y esa fue Laura. O el estar con el doctor Jaramillo, con ese, como la trata de bien, o estar con el doctor Lucas Lozano en citas, o estar con usted, doctor, también, que también la ha apoyado en la casa de neuropsicología. En la casa de neuropsicología, o estar con el compañero que está haciendo el doctorado, se me escapa el nombre, que está en el exterior. Pues el doctor Lucas. No, Lucas Lozano, con él estuvo en citas. con Santiago, Con Santiago, con todos, claro. con todos inmensamente agradecidos que han apoyado tanto a Laura. ¿Qué le diría a las familias? Que no desistan,
que la ciencia ha avanzado bastante, que tengan fe en los médicos. Los médicos son enviados de Dios también. Dios simplemente pone en ellos todo un instrumento en sus manos para que logren sacar adelante estos muchachos que tienen esas condiciones, para que ellos también salgan adelante y logren realizar sus sueños, que no los dejen solos, nunca los dejen solos, que si les ponen restricciones, que esas restricciones no vayan a ser un obstáculo para que vaya a haber una depresión, para que vayan a haber tristezas, para que vayan a haber angustias, no. Pueden haber otros grupos de amigos que se van acercando, pueden haber familias que van a estar cerca y con todo eso los muchachos van a sacar su diagnóstico adelante y van a salir adelante con una cirugía, que no pierdan la fe y que siempre los apoyen. A las familias que no la vean como un bicho raro, eso es normal. Y esta es la realidad de muchas familias. Ya existen diagnósticos, ya existe mucha tecnología de punta, ciencia médica avanzando inmensamente para sacar adelante a los pacientes que tienen algún tipo de epilepsia. Unos se podrán operar, otros no, pero también está ese acompañamiento por parte de los profesionales, está la medicina que también les puede colaborar si no pueden llegar a una cirugía, pero ante todo, apoyen a los hijos, no permitan que los estigmatice ni la familia, ni los vecinos, ni en el colegio, ni en la universidad. No permitan eso y total apoyo. Y finalmente, ¿qué crecimiento creen ustedes que tuvieron ya cada uno como individuo en su parte personal? ¿Qué cambió en este acompañamiento que han hecho con Laura estos años? ¿Qué cambió, Julián? Ver a Laura en que ella ha sido capaz de sacar adelante muchas cosas. De hecho, tiene el propósito de contar su historia en un libro que está escribiendo. De nosotros también crecer parejo con ellas como persona. De también en esos momentos de miedo ser capaz también de volver a surgir, de volver a levantar la cabeza, de a veces batallar contra la sociedad que flagela tanto, contra amigos que abandonan por una condición, cuando no puedes salir a tomar un trago porque es que vamos a parrandear hasta las 3, 4 de la mañana, no, entonces no eres mi amiga, no eres de mi combo. Entonces, crecer también como familia, acompañándola, sabiendo que todos tenemos que tener una disciplina para acompañarla. La disciplina no es solo de ella, la disciplina es de la familia. Y no la tomamos como algo forzado, sino que se va adquiriendo de manera natural. A las 10, 11 tenemos que estar acostados, nos acostamos todos. Es que no se toma, es que no tomamos ninguno. Cosas que no nos van dando dificultad porque sabemos que va a ser... Nosotros no perdonamos los roncitos del fin de semana. En la casa. 1 o 2. 1 o 2, hasta las 11 de la noche. Y ella es acostada, leyendo, estudiando, o viendo sus programas o escribiendo parte del libro. Entonces, también crecimos como familia y sintiéndonos muy orgullosos de ella, muy orgullosos porque fue capaz de sacar adelante todos sus sueños a pesar de todos los tropiezos que tuvo. Yo aprendí a observar más. Yo a veces soy muy carro loco y eso me llevó a observar porque el tema de la epilepsia es de observar. Usted llega donde el médico y bueno, ¿y usted cómo la vio? ¿Cuál fue el movimiento? ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? Ahí tuve que agudizar más como ese sentido de la observación. Y por otro lado, pues ser como a pesar de mi impaciencia, tratar de ser un poco más paciente, tolerante y arriesgado. Porque, por ejemplo, Laura está manejando ya, pero yo no lo tengo que ocultar, a mí me da cierto temor. Pero bueno, vamos para adelante con todo. Julián, yo sí creo que falta algo adicional y uno lo vive como familia y es que falta más educación en la sociedad, falta más educación en los colegios,
faltan más educación en todas las instituciones para acompañar y saber cómo actuar cuando un muchacho que tiene epilepsia tiene una crisis. En varias de las crisis también, incluso parte de la familia lo primero que le daban era agua porque ella pedía agua, pero se ahoga, se ahoga. Entonces yo pienso que falta sensibilizar a la sociedad para acoger a las personas con esta condición, para que las abracen, para que las acompañen y para que sepamos cómo tenemos que actuar ante una crisis. Eso, la gente sale corriendo, a la gente le da miedo. No, porque es que una crisis epiléptica generalmente la asociamos con esa tónico-clónica, que es el muchacho ahí en el piso y casi pues como se dice popularmente moviéndose o chapaleando. No, a la hora se ausentaba un sueño, se ausentaba y hasta luego. Eso es una crisis, así de sencillo. Entonces es aprender a observar y como lo decía al principio, que las instituciones educativas, hombre, tengan esos elementos muy alertas, mucha observación de qué está ocurriendo con sus alumnos. Entonces ustedes nos dan ahora como un mensaje, digamos, esperanzador para otras familias, también de unión o de invitación a la unión, de fortaleza y de optimismo ante estas condiciones de salud, y también nos dejan ese mensaje de que debemos todos como sociedad intentar sensibilizar a las personas acerca de esta condición de salud y de cómo actuar ante este tipo de situaciones. Y creo que es importante que esta educación parta de la casa, por lo que ustedes ahorita mencionaban de que en ocasiones Laura en el colegio pues podía ser, digamos, víctima de algún mal comentario de un compañero, de un docente. Entonces creo que también esa educación partir desde casa. Ahorita la epilepsia es una condición neurológica muy frecuente, es de las enfermedades neurológicas más prevalentes, sobre todo en países como el nuestro, y en este momento hay muchas personas, al igual que Laura, estuvo en algún momento, están siendo evaluadas por una posible epilepsia o están en tratamientos, están a la espera de una cirugía de epilepsia. El tema de la cirugía es uno de los que en consulta genera más temores a las personas. Ya para terminar, me gustaría que ustedes enviaran como un mensaje a esas personas que ahora están comenzando a considerar una opción de una cirugía de epilepsia. ¿Qué les podrían transmitir ustedes? Que no dejen que el miedo los detenga, que sigan adelante, que ese miedo les sirva como motor para seguir adelante, para que se hagan la cirugía, que seguramente ya con tantos años de experiencia van a tener mayor calidad de vida, van a lograr realizar sus sueños, que no dejen que todo ese temor los siembre y tomen decisiones desacertadas, que sigan adelante confiando en la ciencia. Qué bueno que estas instituciones médicas tomaran como referencia a los pacientes exitosos en sus cirugías, como un testimonio de vida, como un testimonio de que sí se puede salir adelante, como un testimonio de que, venga, de que lo que me van a hacer a mí como paciente en futura cirugía va a ser un total éxito, porque aquí tengo a mi mano derecha un fiel testimonio de ello. Bueno, perfecto, muchas gracias entonces a los dos por estos mensajes de esperanza para las familias y hacernos ver también que esta es una condición médica manejable y que a pesar de las dificultades, las personas pueden tener una vida normal, alcanzar sus sueños, sus metas, siempre y cuando también exista como esa fortaleza y esa resiliencia de la persona pues que está con esta condición de salud, y además rescatar también como el apoyo familiar. Quería también agradecerles a los dos por tener la valentía de compartir la historia, la generosidad de exponernos como sus sentimientos, sus pensamientos a lo largo de esta historia de Laura, y sé que esto le va a servir a muchas personas para seguir adelante con sus tratamientos y para tener la fortaleza de sobreponerse, así que les agradezco mucho por el espacio. Con mucho gusto, Julián. Doctor Julián, inmensamente agradecido, y esperamos que esto le sirva a toda la comunidad que padece algún tipo de epilepsia, y a usted nuevamente mil gracias por todo el apoyo que le ha brindado a Laura. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias. Nosotros vivimos supremamente agradecidos con el neurológico, con todos los compañeros, ustedes que fueron profesores también de la maestría. Pienso que ella tuvo muchos angelitos que le ayudaron bastante. Y yo pienso que eso tiene que tener un efecto multiplicador. Con Laura también le decimos, ella tiene que dar
ejemplo y tiene que dar fe y tiene que dar testimonio de todo el caso de ella para que los que están en situaciones similares vean con los ojos de que en realidad se puede lograr, que en realidad pueden mejorar su calidad de vida y seguir adelante, lograr sus sueños. Entonces, ella tiene que servir también como testimonio y todo esto es un proceso que sería muy bueno para que los muchachos que están ahora en posibilidades de tener una cirugía sigan adelante, confiando en la ciencia, en los médicos. Bueno, muchas gracias a los dos y felicitaciones por este acompañamiento tan dedicado que han hecho de Laura. Les agradezco mucho. No, muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes, muy amables, informales. El cerebro nunca deja de sorprendernos, por eso nosotros seguiremos hablando de él. Si aprendiste algo nuevo en este podcast, compártelo. Hablemos del Cerebro es una producción de la Oficina de Comunicaciones del Hospital Neurológico de Colombia. Gracias por escucharnos. Te esperamos en una próxima conversación.